Hola amigos, nuestro estudio bíblico de hoy, Buscando la Paz Interior, tiene como título Acerca de la Ley de Dios, parte 1. Lo primero que quiero compartir contigo es que los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, fueron colocados dentro del arca del pacto de Jehová. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo número 10, versículo número 1 hasta el versículo número 5, libro de Deuteronomio, capítulo número 10, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas. Moisés dice: yo subí al monte con las tablas que Jehová me pidió. Y el verso número 4 dice: y escribió Dios en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos de Jehová, que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me la dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, ¿a dónde fue que se colocaron donde Moisés colocó los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra? Moisés dice: yo las coloqué dentro del arca, porque en ese lugar Jehová Dios me ordenó que yo colocara las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y es específico Moisés. Moisés nos dice los 9 mandamientos, los 8, los 7. Dice: los 10 mandamientos que Jehová Dios me dio, lo coloqué dentro del arca del pacto, porque ahí Jehová me dijo que colocara los 10 mandamientos que Jehová Dios escribió en tablas de piedra. Entonces es importante que cuando nosotros estudiamos acerca de la ley de Dios, debemos entender que los 10 mandamientos son escritos con el dedo de Dios y fueron colocados dentro del arca del pacto de Jehová, porque Jehová Dios le ordenó a Moisés que las colocara ahí dentro del arca del pacto. Una segunda ley también fue escrita, pero esta ley fue escrita por Moisés y la escribió en un libro. No la escribió en tablas de piedra, porque Moisés no es Dios para escribir en tablas de piedra. Dios sí lo puede hacer. Por eso Moisés no escribió esta ley en tablas de piedra. Las escribió en un libro y fue puesta al lado del arca del pacto. ¿Por qué Moisés las colocó ahí? Porque es la orden de Jehová Dios. Jehová Dios le ordenó a Moisés que colocara el segundo libro de la ley, que lo colocara al lado del arca del pacto y no dentro del arca del pacto. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 y 26 es escrito la palabra de Dios y nos dice de la siguiente manera. Versículo 24 al 26 del libro de Deuteronomio. Dice así la palabra de Dios. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testimonio y de testigo contra ti. Verso número 26. Nótese que Moisés dice: Jehová Dios me ordenó que escribiera este libro y me ordenó que lo colocara al lado del arca del pacto. Así que este libro es para que ustedes puedan enseñar todo lo concerniente a las ceremonias y ritos que Jehová Dios me ha ordenado con respecto a la nación de Israel. Israel como nación gobernada por nuestro Dios, Israel como nación de proyección evangelística ordenada por nuestro Dios. Y aquí en este libro está todo, cómo nosotros debemos conducirnos como gobierno de Dios, o como gobernante de Dios hacia este pueblo que Dios gobierna sobre Israel, cómo debemos gobernar civilmente, cómo debemos portarnos ciudadanamente, cómo son las leyes
del Estado dentro del pueblo de Israel, Jehová Dios me dijo que escribiera este libro. Él me dio las instrucciones, pero Él me dijo que escribiera este libro y que este libro lo coloque al lado del arca del pacto. Y dice, tomen este libro, y le dice, y esté allí por testigo contra ti. Y dice que Moisés le dio este libro para que los levitas pudieran enseñar las leyes de este libro, llamado también el pacto de Jehová. Así que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que hay 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Fueron colocados dentro del arca del pacto de Jehová, por supuesto. Y un segundo libro de la ley escrito por Moisés, ordenado por Jehová Dios, que fue colocado al lado del arca del pacto. A ese libro, el libro de Moisés, que fue colocado al lado del arca del pacto, fue conocido por los israelitas como la ley de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo también respetó esa ley de Moisés, porque esa ley tenía que estar vigente exactamente hasta que Jesucristo pudiera morir en la cruz del Calvario y pagar el sacrificio de los seres humanos, porque en ese libro de Moisés estaban las leyes concernientes a todo lo que estaba prefigurado con el sacrificio de Jesucristo. Y Jesucristo dice en Lucas capítulo 2, versículo número 22, Jesús se refiere a esa ley como la ley de Moisés. Lucas capítulo 2 y el versículo número 22. Dice así la palabra de Dios, Lucas 2, versículo número 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso número 23, como está escrito en la ley del Señor. O sea, la ley del Señor es la ley de Moisés, porque Moisés no inventó esas leyes. Esas leyes Moisés las escribió porque Dios se las dictó, pero Moisés las escribió en ese libro. Y ese libro que está al lado o estaba al lado del arca del pacto es conocido como la ley mosaica. Y los judíos hacían una referencia porque ellos entendían que esta ley la ordenó Dios, pero Dios le dijo a Moisés que la escribiera. Porque esas leyes eran las leyes civiles como nación, las leyes que protegían la salud de Israel y todas las leyes que eran concernientes al sacrificio o expiación o ritos de animales dentro del santuario. Pero también esa ley decía que cada niño varón tenía que ser circuncidado al 8º día de nacimiento. Así que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Mateo capítulo 8, versículo número 4. Mateo capítulo número 8, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios también, Mateo capítulo 8, versículo número 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando Jesucristo sana a los leprosos, 10 leprosos fueron sanados. Uno de esos leprosos regresa para darle gracias a Jesús y Jesús le dice, bueno, tienes que hacer conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Dios ordenó esas leyes, pero Moisés la escribió, pero es reconocido como el libro de Moisés. Y Jesucristo le dice, yo he venido para cumplir todo lo que está escrito en la Torá, en la ley de los 10 mandamientos, escrito por el dedo de Dios, pero también en la ley de Moisés. De acuerdo a la ley de Moisés, tienes que ir al sacerdote y presentarte si te has curado de la lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, ve y te muestras al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés ordenó, que está escrito en el libro. Yo le doy gloria a Dios porque Jesucristo cumplió todo lo que estaba escrito en la Santa Biblia. Todo. Todo lo cumplió el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios para testimonio ¿a quién? A los mismos judíos. Porque los judíos estaban diciendo que Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés. Pero Jesús cumplió todo, la ley de los 10 mandamientos escrita con el dedo de Dios y también las leyes mosaicas. Después de sanar a este hombre que estaba ahí todo lleno de lepra, Jesús le dijo, ahora te vas al sacerdote y muéstrate y paga la ofrenda que está escrita en el libro de Moisés. Ahora, mis queridos hermanos, la conclusión de la Biblia que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos hoy una conclusión aquí en la Santa Palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios llega a una conclusión. En Eclesiastés capítulo número 12 y el versículo número 13 del libro de Eclesiastés,
La palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo número 12 y el versículo número 13? Dice así la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Nótese el versículo número 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, la conclusión de la Santa Biblia en el Antiguo Testamento es que nosotros como seres humanos, si anhelamos que la sangre preciosa de Jesucristo nos pueda cubrir de todo pecado y de toda maldad, si queremos reconciliarnos con Dios, tenemos que aceptar a Jesús, el Cordero de Dios, y tenemos que comenzar a practicar las órdenes, las enseñanzas de los 10 mandamientos, que simplemente reflejan el carácter de Dios y es la constitución universal de su gobierno, donde nos muestra que Dios es justo y Dios es misericordioso. Y Salomón llega a la conclusión, que escribe este libro llamado el libro de Eclesiastés, que todo el discurso que nosotros debemos escuchar es este: temer a Jehová, o sea, reconocerlo como nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Y Salomón aquí está hablando también de la ley escrita con el dedo de Dios. Esos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos entonces vamos a aprender en esta sesión, que se resumen en 2 prácticamente. La primera tabla de la ley, por eso estaban escritas por ambos lados, en las tablas de piedra. Las primeras tablas de las primeras 4 mandamientos nos enseñan a amar a Dios. Son mandamientos concernientes a cómo tú y yo vamos a amar a Dios, cómo podemos demostrar que amamos a Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la actitud nuestra con el prójimo. Entonces podemos decir que los 10 mandamientos, como lo dice Deuteronomio capítulo 5 en el Antiguo Testamento, y después como lo dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, lo resumen en 2. En pocas palabras, los primeros 4 mandamientos te enseñan a amar a Dios y los otros 6 a amar al prójimo. Tenemos el código de ética universal: amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, la conclusión de Salomón es que debemos temer a Jehová Dios y guardar todos sus mandamientos, porque esto es el deber del hombre. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo número 2, versículos 10, 11 y 12 del libro de Santiago. Santiago, capítulo número 2. Vemos también que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es una sola. El Nuevo Testamento complementa al Antiguo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo número 10, versículo 11 y 12, la palabra de Dios dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. O sea, ¿quién fue el que escribió que no hay que cometer adulterio? Lo escribió Dios en tablas de piedra, por ambos lados de tablas de piedra. ¿Quién fue el que dijo no matarás? Pues también lo dijo Dios. Así que Dios no solamente lo dijo. Cuando tú estudias la Biblia y te vas al capítulo número 20, donde dice que Dios habló los mandamientos, Dios los habló. Y después que Dios los habló, Dios le dijo a Moisés: sube al monte Sinaí, y Dios lo que habló lo escribió en tablas de piedra. Por eso es que Santiago dice: el mismo que habló y dijo no cometas adulterio es el mismo que habló, escribió también no matarás. Por lo tanto, Santiago nos dice en el versículo número 10: pero si nosotros entonces ofendemos en un solo punto, nos hacemos culpables de todos. Verso número 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así debemos hablar y así debemos hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y Santiago dice, como lo dijo Salomón, vamos a ser juzgados por esta ley, pero es la ley de la libertad, porque hemos encontrado en la sangre de Jesucristo, en el perdón de Cristo y en la persona de Cristo, libertad. Ya no somos más esclavos del diablo, no somos del equipo perdedor, somos del equipo campeón de Cristo Jesús. Así que para la próxima clase, el próximo estudio bíblico, seguiremos estudiando acerca de lo que la Biblia enseña con respecto a la santa ley de Dios. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias porque estamos estudiando tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos, Señor, a comprenderla cada día más y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.